Un episodio apasionante y prometedor. Es un episodio que, bueno, que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, nos abra la mente y nos disponga a caminar con Él. Es un episodio en donde podemos tener el peligro de deshumanizar o espiritualizar. La idea es que más bien podamos experimentar ese abrazo de Dios. Por eso, Aníbal, vamos a escuchar esta lectura y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo, a través de encender la vela, eso, que nos abra el entendimiento y que podamos captar el mensaje profundo de este Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. A ustedes que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide. Al que te quite algo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a sus amigos. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan para recobrar otro tanto. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y malvados. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Palabra del Señor. Amar a los enemigos es la lectura que tiene como centro el día de hoy. Es un episodio, por eso insistíamos que hay que ponerle mucha lupa. Esta es una lectura que hay que ponerle mucha lupa, porque tenemos el peligro de moralizar, de deshumanizar, de espiritualizar, de señalar fácilmente, incluso que eso nos vamos a adelantar a lo que va a suponer los episodios próximos, ¿no? Por eso es importante, así como decíamos la semana pasada, de no ideologizar, no caer en la trampa, ¿no? Aquí es importante, bueno, de ponerle eso, muchos matices, hay que de quitar el velo a muchos de los mitos. Por eso hemos querido denominar este episodio Amar los enemigos, mitos y matices. Para poder entonces trabajar este episodio es muy importante, Aníbal. Lo primero es que, bueno, que podamos ver el contexto. Seguimos en el sermón del llano, como se le llama. Sí. Todo el tema del discurso del llano. Entonces estamos hablando de que hay un contexto del que ya también trabajamos la semana pasada. Por favor, recuérdanos. ¿Sí? Esta lectura de amar a los enemigos se da un contexto muy especial. Sí, se da un contexto muy especial. Primero porque nos encontramos todavía en el sermón, donde ya trabajamos las bienaventuranzas, donde se abre la puerta a esto que nosotros vamos a trabajar hoy. Y después porque en el contexto en el que Lucas habla es un contexto muy complejo. Recuerden que ya en diciembre hablamos un poco sobre el Imperio Romano, lo que significaba tener el imperio dentro de la tierra de Palestina para un judío. Ya la semana pasada hablamos un poco del contexto de Lucas, ya se ha destruido el templo de Jerusalén, los romanos han destruido el templo, han acabado con la ciudad. Entonces, para un judío, pensar en un amar a sus enemigos cuando se han sentido tan golpeados, tan pisoteados, parece que es un poco complicado, pero ese es el contexto global. Ya los he ido asomando. ¿Qué siente un judío, uno de ese pueblo que está viviendo un contexto tan duro y tan difícil? Que quien pensara distinto era de una vez eliminado. Y bueno, el mejor ejemplo es Jesús crucificado. Entonces, bueno, en medio de ese contexto, ¿sí? ¿Cuál era el sentir de los judíos ante
ante las autoridades del momento, ante ese círculo que lo tenía de una otra forma arrinconado. Sí, como te dije, el contexto puede ser amplio con respecto al sentimiento de un judío. No sé si hay la posibilidad de retroceder un poco y comenzar del Antiguo Testamento. Pero ya en el Antiguo Testamento, con respecto a las relaciones no amistosas, había un sentimiento de los judíos que tenían que vengarse incluso desmesuradamente cuando se le hacía una ofensa. Al menos en el Génesis con Lamec va a aparecer eso. En Levítico el sentimiento era de ya no vengarse así, sino que fuera correspondiente a la ofensa que se le había realizado a la persona. Pero después entra aquello de perdonar y querer a quien es igual a mí, pero no a quien es diferente. Y es allí donde Jesús se ve que se encuentra en un contexto complicado y Lucas está hablando de una comunidad donde tiene un contexto muy complicado porque aquí ahora pasamos, que es una gran novedad, a amar a los enemigos. Pero qué difícil sería para un judío amar a un enemigo cuando se le ha hecho tantas cosas como hemos dicho y cuando estas situaciones ahora se están colando dentro de la comunidad. Entonces, un solo ejemplo. Posiblemente Jesús, siendo niño, vio la crucifixión de todos aquellos Galileos en el norte que lo dejaron en el camino por parte de los romanos. Entonces, posiblemente algunas cosas de este contexto se están colando en la comunidad y Lucas dice, miren, lo que los romanos no han hecho a nosotros no podemos replicarlo en la comunidad. Tenemos que amarnos, ya no solamente al que es igual a mí, sino a aquel que es diferente a mí. Mira, hemos hablado un poco entonces de esa relación del judío con todo lo que va a suponer ese imperio romano concretamente, que es el tiempo de Jesús. Pero también cómo era el tipo de relaciones entre la propia gente del pueblo. Porque bueno, uno escucha siempre lo típico, la ley del talión, eso, el tema de las relaciones incluso con los samaritanos. Bueno, pero ¿cómo eran esas Sí. relaciones? Que ya has asomado algo, pero si lo podemos profundizar. Sí, las relaciones entre el mismo pueblo eran complejas porque por un lado tenemos a los galileos que forman parte del pueblo, pero ya escuchamos aquella frase en boca de un discípulo y de ahí puede salir algo bueno, con un poco como de desprecio. Después tenemos aquellos que se sienten como parte de un clan, que se cuidan y se protegen, se reúnen en la sinagoga, pero siempre hay algunos matices, incluso al interior del conjunto de los judíos. Por ejemplo, los saduceos llegó a salir en un contexto, en una lectura, cómo estos cuidan sus intereses, entonces se alejan de todo aquel que no sea igual a él, porque le interesa mantener sus intereses económicos, sus intereses políticos. Los fariseos, en algunos contextos bíblicos, aparecen como alejados del pueblo, pero posiblemente, según algunos otros textos, eran gente que estaba muy atenta a, a los judíos, como quien dice, de a pie. Entonces, hay variedad de relaciones entre los judíos. Entonces tenemos la relación con lo que supone ese contexto sociopolítico, la relación entre ellos mismos con todas esas adversidades, incluso con todo ese tema de la bendición. Entonces, ¿cuál es la propuesta, cuál es la novedad que da Jesús cuando uno lee este texto? Bueno, la novedad de Jesús es que, mira, da la impresión que Jesús nos propone lo siguiente. Frente a una sociedad donde hay tantas divisiones, donde hay tantas clases, ¿cómo poder eliminar esas divisiones sin eliminar a las personas que producen o la estructura que producen este tipo de divisiones? Y por eso, en este contexto, Jesús le está hablando a los discípulos, lo dijimos la semana pasada, ya no en general, sino a los discípulos, porque le está hablando a este pequeño grupo que pueden hacer posible esta nueva sociedad, esta nueva estructura. Pero el proyecto de Jesús es superar esas divisiones para poder tener una sociedad más fraterna. Y lo que supone eso que al final la gente disfrute. Si ya Ah, bastante está teniendo con el contexto tan duro, a veces con relaciones como bien, bien complicadas, bueno, seguir amargándonos, llevar el peso de lo que supone el resentimiento, de lo que supone el odio, es algo que, bueno, que es muy, muy duro, que es muy difícil. Y por eso, Aníbal, yo creo que es muy importante poder también develar algunos mitos que hay en torno a ellos, porque incluso entre nosotros se sigue repitiendo. Por ejemplo, aquí que tengo mi chuleta,
lo típico que aparece en las lecturas de hoy, que fácilmente señalamos, es perdono pero no olvido. Entonces, si alguno dice que perdono pero no olvido, ya hay alguien que te señala y dice, entonces es que no has perdonado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es uno de los elementos que hay que trabajar. Porque, bueno, cuando uno tiene la experiencia muy dura de haber sido herido, eso te queda en la mente, la memoria. ¿Sí? Entonces, bueno, y eso está allí. Y cuando uno comienza a trabajar el perdón, por supuesto que uno va pasando por diferentes etapas, como lo vamos a decir más adelante. Pero bueno, siempre vas a recordar. Entonces, el problema no está en que esté en tu memoria. El problema está es qué haces tú con ese recuerdo si comienzas a cultivarlo y comienzas ahí a planificarlo. Entonces, por eso, el primer punto que hay que tachar es eso, el tema de comenzar a señalar, porque bueno, perdono, porque perdono y tengo que olvidar. Humanamente no lo podemos. Y ya la ciencia ha ido avanzando bastante para que podamos seguir repitiendo esos típicos clichés. Otra de las cosas que aparece es que, bueno, es que hay pensamientos buenos y pensamientos malos, sentimientos buenos y sentimientos malos. Los pensamientos no son buenos ni son malos. Los sentimientos no son buenos ni son malos. Los pensamientos te vienen. Y por eso decía Santa Teresa, la loca de la casa. Sí, bueno, están allí, te invaden. Incluso cuando uno está herido hay muchos pensamientos que son intrusivos. Lo malo está en qué hago yo con esos pensamientos que si los comienzo a alimentar y además son los que van dirigiendo mi vida, ahí está lo malo. Entonces, por eso es importante, cuando yo tengo unos sentimientos, hay que identificarlos, ¿sí? Y ponerle nombre y apellido. Pero por favor, no caigamos en la trampa de decir, bueno, ya pensar y sentir así es pecado. En absoluto. Es de una otra forma, estoy experimentando, soy humano, tengo esto. Otra de los típicos mitos que aparecen ante esta lectura es tolerar las ofensas sin defenderse. Hay que aguantar, hay que tragarse todo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces hay que poner la mejilla derecha, la mejilla izquierda. Bueno, todos esos mitos que hay, eso al final es rendirse. ¿Sí? Y por eso tenemos que trabajar, que eso es parte también de otros episodios, todo lo que supone el tema de la asertividad. Hay que reclamar los derechos, por supuesto, con la asertividad que eso requiere. Entonces, no, por eso hay que trabajarla, eso también elementos más adelante. Lo importante es quitar ese mito. Y también aparece con mucha frecuencia entre nosotros, que uno, eso, hay que prender esa luz. Dice, yo no perdono, perdón, disculpo, porque solo perdona Dios. Esta es la típica cosa que vamos comprando y ese es otro de los mitos. ¿Sí? El tema es cómo poder perdonar y esa es precisamente la experiencia profundamente cristiana. Entonces, por eso, ponerle lupa. Eso nos va a ayudar a poder caminar y a poder transitar por esta vía de lo que supone la profunda misericordia que insiste Lucas. Cuando a mí me ofenden, una de las cosas, además de poder develar esos mitos, cuando a mí me ofenden, cuando eso se me hace una herida. Y es como una experiencia, o es una experiencia profunda de duelo. Bueno, eso uno pasa como por varias etapas. Entonces hay mucho al principio, uno queda como sorprendido, descompensado. Después en algunas personas también viene como mucha rabia y hay mucha rumiación, pensamientos intrusivos que te van desgastando, ¿no? Hasta que, bueno, que si uno lo va encaminando, por supuesto, que puede llegar a esta experiencia profunda de lo que supone el tema del perdón. Y aquí entonces lo importante, y aquí insisto mucho, es que, bueno, tenemos que utilizar la experiencia profunda cristiana. Y hay una frase que Jesús lo insiste y lo repite, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, entonces, para poder iniciar el proceso de perdón, hay que comenzar por amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo es tener y utilizar todos los mecanismos para que no lleguemos al odio, para que no lleguemos al resentimiento. Porque cuando odiamos, cuando tenemos profundo resentimiento, ¿sí? Eso al final es una carga tan pesada, te va quitando la vida, te quita el presente, no puedes disfrutar el presente, no puedes planificar el futuro porque siempre estás anclado al pasado. Entonces, por eso es comenzar a amarse a sí mismo. Y amarse a sí mismo no significa un acto egoísta, porque el acto egoísta no es amor a sí mismo, más bien es descalificación. Eso supone también otros procesos. Y cuando el tema, uno comienza a darse cuenta en esta primera etapa del duelo, hay mucho desgaste psicológico. Los niveles de estrés aumentan. Entonces uno está, reitero, rumiando constantemente. Uno a veces ni siquiera puede dormir, no se puede concentrar, recordando constantemente y bueno, te va dejando malestar. Te va pasando la bendición por delante y no te das cuenta porque estás tan metido en tu problema, en tu resentimiento, que al final
eso no te ayuda. Y así, reitero, podemos describir una serie de características o de procesos psicológicos que se van dando. A nivel espiritual, también cuando uno siente profundo resentimiento, cuando uno llega incluso a llegar a odiar, uno se siente estancado, se siente que uno no avanza, ¿no? Y bueno, y sobre todo, y si no trabajamos bien esta lectura, también nos puede ocurrir eso. Nos lleva entonces a decir, mira, es que bueno, es que yo no puedo. Entonces me ponen, esto es una construcción de 50 pisos, entonces bueno, y ya de una vez quiero llegar al piso 50 sin pasar por la planta baja, esto es muy duro, ¿no? Entonces por eso es muy importante, aquí podemos alargarnos mucho más, pero ya tras bastidores, por allá me están diciendo que El tiempo se nos acaba. está acabando el tiempo, pero como es un tema como importante, no podemos dejar de atender lo que supone estas etapas del perdón. Y es el tema de poderse respetar, ¿no? Aquí una de las cosas clave, Aníbal, es que el perdón, experimentar el perdón y perdonar es un don de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedir. Así como hemos insistido en el tema de agradecer constantemente, lo primero es tener experimentar y pedir ese don de Dios. Lo segundo es poder identificar qué es eso de amar, ¿sí? ¿Qué es eso de amar? Por eso aquí te voy a pedir la ayuda de, bueno, hay diferentes tipos de amor de acuerdo en el griego, ¿no? Muy distinto cuando hablamos en castellano. Entonces, por favor, explícanos, ¿qué se nos pide cuando Jesús nos dice el tema de amar a los enemigos? Porque eso supone todo un proceso. Sí, tal vez voy a adelantarme un poco, pero hay distintos tipos de amor en griego. Voy a quedarme con dos de cuatro. Bueno, voy a utilizar tres. Tenemos eros, que es un amor más emocional, es un amor más afectivo, más pasional. Después está fileo, que es el amor de amistad, de amigos. Y después tenemos el ágape. Pero el ágape, con lo que inicia esta lectura, es un amor un poco más racional. Es un amor en el que entra mucho la decisión. No es eros, ni es fileo, que es lo emocional. Aquí yo decido, me planteo racionalmente algo. Entonces, yo te decía hace un momento que eros sin ágape se desboca, no tiene control. Y ágape sin eros es muy frío. ¿Cómo combinar una vez que se toma una decisión para ir caminando eso a lo afectivo también y poder ir sanando? Y como veremos un poco más adelante, si tenemos tiempo, la lectura comienza con el amor y va a terminar con la misericordia. Dos elementos fundamentales para sanarnos internamente y amar a nuestros enemigos. Y bueno, y de esa misericordia también en la lectura, cuando uno lo ve, también pasa desde la profunda oración. Entonces, por Sí, eso es pedir ese don constante, es pedir a ese Dios que nos bendice, que nos dé la gracia de primero saber qué es lo que me está pasando. Yo he experimentado un resentimiento, he experimentado un odio, entonces bueno, incluso invito a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, trae a tu memoria, ¿sí?, esa situación que ha sido como muy dura. Bueno, si ya lo trajiste a la memoria, imagínate que ahora entonces yo te digo, bueno, ahora ámalo o ámala. Entonces eso a uno le causa como un corrientazo que cuesta muchísimo. Entonces por eso se requiere, para poder llegar a amar, supone unos procesos que hay que trabajar. Entonces lo primero, yo creo que una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo es primero reconocer cómo nos sentimos y qué estoy experimentando, ponerle nombre y apellido. En segundo lugar, cuando uno está con tanta rabia, que vienen los pensamientos muy rumiantes, en donde uno está como muy metido en eso, una de las primeras etapas para poder iniciar ese proceso de perdón es decir, Señor, tengo mucha rabia, me siento mal, pero bueno, yo no quiero que el odio y el resentimiento se posen en mi vida. Por eso te ofrezco lo que yo estoy sintiendo. Y es ofrecer constantemente. Y ahí entonces incluso dice San Ignacio, hay que pedir el deseo, de poder desear de llegar al perdón, al piso número 50 si utilizamos la figura del edificio. La segunda etapa, ya le ha pasado un poco a uno la rabia y es donde uno comienza a decir, bueno, Señor, lo pongo en tus manos. A esa persona que me ha hecho daño, que la cosa no ha sido fácil, lo pongo en tus manos. Porque bueno, yo sigo molesto, de verdad me está afectando muchísimo. Lo pongo en tus manos. La tercer paso, la tercera etapa, si se puede llamar, es bueno, ya comenzar a rezar por ella. Y decir, Señor, te la encomiendo, ¿sí? Bendícela.
aun cuando me sigue costando mucho, sigo recordando, bendícela. Hay una siguiente etapa, que bueno, que es el tema de poder compartir la vida. Y uno siempre insiste, hay que ser caballero hasta el último momento, tiene que ser una dama hasta el último momento. Y es el tema, bueno, poder crear la fraternidad, que eso es lo que se requiere desde la experiencia profundamente cristiana, ¿no? Entonces el tema, con toda la distancia, a lo mejor en esa etapa no me pidas que por favor te tome de la mano, que esté abrazado contigo, que yo sienta lo mismo. ¿Por qué no? Es el tema de esa decisión del ágape, que bueno, que nos permite eso, al final acercarme y trabajar. Hay una siguiente etapa, que bueno, que es entrar mucho más y poder unir ese ágape con ese filos, con todo lo que supone también ese tema de la cercanía, que es lo que se llama esa etapa de reencontrarse, ¿sí? Para poder pasar a la etapa netamente teologal que aparece hoy en la lectura, que es ese amor de ágape, que es el amor fraterno. Por eso, mi querida gente, que esta lectura, que este episodio nos lleve primero a reconocer que somos profundamente humanos, pero también estar muy, muy pendiente para que no sea el resentimiento y mucho menos el odio que habita en mi vida. Porque cuando el odio, el resentimiento habita en mi vida, es que le has abierto la puerta a esa persona para que te dirija y no seas tú el que vives por ti. Vamos a pedir entonces a Aníbal, al Dios de la vida, el Espíritu Santo. Vamos a pedir a través de esta oración que nos dé la gracia de por lo menos tener el deseo para iniciar este proceso tan clave. Porque sabes que es difícil vivir en un contexto duro y difícil y además entonces estar lleno de resentimiento en donde no hay nada que hacer. Es el peor cóctel que no nos permite ser feliz y no nos permite caminar en el día a día. Que Dios nos bendiga y hagamos esta oración. Señor, gracias por estar conmigo. Hoy te pido que me bendigas dándome un corazón que siempre cultive tu misericordia. Líbrame del peso destructible del resentimiento y del odio, sentimientos que corrompen el bienestar de toda persona y nos mantienen atados al sufrimiento del pasado e impidiéndonos captar y disfrutar de las bendiciones del presente. Dame la gracia de siempre estar atento para que nunca echen raíces en mi vida. Y si ya existen raíces, dame la gracia de trabajar para liberarme de esa carga. Me pongo en tus manos, pongo mis relaciones y mis heridas. Lléname de ti, cúrame con tu gracia, que eso me basta. Amén. Yo creo que este es un tema que es muy duro, por todos los disparaderos que eso tiene, ¿no? Una de las cosas que tiende a suceder es que, bueno, cuando estamos en misa, y bueno, y el cura comienza a hablar de lo que supone el tema del amor a los enemigos, y uno no ha visto el proceso, ¿sí? Sino ya uno va como para el piso 50, pero lo típico que aparece en nuestra gente diciendo, esto como que no es conmigo, ¿sí? Yo no soy así. Entonces, bueno, yo me paralizo, me estanco. Aquí se plantea en la lectura de Lucas 6, 27, 38, la posibilidad o lo que invita a Jesús es cómo hacer posible o cómo se puede romper el ciclo de violencia. Y yo te comentaba, mejor dicho, quiero comentarte que yo conocí un caso en el que una persona parece que hizo todos estos pasos para el perdón en poco tiempo. Y bueno, fue una persona que le asesinaron el hijo, vio la posibilidad de tomar venganza y frente a esa posibilidad dice, yo no quiero que otra madre pase lo que estoy pasando yo. Entonces, yo creo que un paso para romper el ciclo de violencia es ponerse en el puesto del otro. Es tratar al otro como quiero que me traten a mí. ¿Qué es lo que dice la... Pero también Aníbal, está el tema que, bueno, esta persona, a lo mejor en una serie de pasos de los que hemos hablado, son muchos, pero esta lo sintetizó porque encontró un camino distinto. Pero allí lo importante también es que cada uno tiene su proceso. Y eso hay que respetarlo. Porque hay unos que son caminos mucho más largos, otros más cortos. Eso va a depender del tipo de herida, del tipo de situación, de la historia personal que cada uno tiene, el grado de vinculación. Va a tener como diferentes cosas. Otro elemento que pudiera causar un poco de ruido es, aquí va a aparecer, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. En otro, en Mateo va a decir sean perfectos como mi Padre es perfecto. En Levítico va a decir sean santos como el Señor nuestro Dios es santo. Pero la santidad no significa una pureza moral, no. La santidad es como yo apuesto por no hacerle mal al otro.
¿Cómo yo hago para cultivar una apuesta por el bienestar del otro, que además va a ser bienestar para mí? Entonces el Levítico va dando una serie de consejos que son más sociales, que tienen que ver con la relación con nosotros. Y por eso al final va a terminar con lo de la misericordia. Cómo, viendo mi miseria y pasando la miseria del otro por el corazón, yo después actúo. ¿Y qué significa misericordioso, Aníbal? Me Misericordioso. parece una palabra que es muy bella, que al final toca el centro de lo que estás hablando. Sí, bien, está formada por dos palabras en latín. Una tiene que ver con miseria y la otra con cor cordis, que es de corazón. Entonces la miseria que pasa por el corazón antes de después actuar. ¿Cómo entender la miseria de quienes están a mi alrededor, pero también la propia, desde el corazón? Y eso nos da un modo de actuar diferente, que pudiera ser uno de esos pasos. De los tantos pasos. No se puede pasar de 0 a 50 como tú dices, pero sí pequeños pasos que mencionaremos entonces en el post. Sí. Listo, ¿estamos preparados? Un itinerario personal y familiar acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Psicoespiritual, el podcast.